Saludos desde La Habana. Es domingo 12 de octubre de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba concluye en México con un llamado a reforzar acciones contra el bloqueo de Estados Unidos. Cuba conmemora 60 años del Instituto de Meteorología, un baluarte científico en la vigilancia climática y la prevención de riesgos ante desastres naturales. Desde la Feria Audiovisual de Italia, Cuba denunció estafa vinculada a falsa comisión fílmica estadounidense para captar producciones mediante promesas engañosas. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba concluye este domingo en México con una declaración final y nuevas estrategias para fortalecer el respaldo a la isla frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. De acuerdo con una nota de la agencia Prensa Latina, la cita acogió mesas de trabajos dedicadas a abordar el robustecimiento de la solidaridad con la mayor de las Antillas, el combate al cerco y la exigencia de excluir a la nación caribeña de la lista unilateral de Washington sobre países supuestamente patrocinadores del terrorismo. De igual forma, los participantes intercambiaron sobre las vías para impulsar la solidaridad económica en Cuba, la coordinación e integración regional, así como los desafíos ante las campañas de desinformación y la guerra mediática contra el país caribeño. Con conferencias magistrales, paneles y actividades culturales, el Encuentro Continental ratificó el compromiso inquebrantable de los pueblos del continente con Cuba, su revolución y las causas justas del mundo. Ya lo decíamos, en el contexto del noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, miembros de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad hicieron un llamado a unirse en apoyo a Cuba y a la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Escuchemos entonces las declaraciones ofrecidas a Cuba Información TV. Es una cita donde han venido alrededor de 500 personas de todo el continente americano, incluido Estados Unidos y otros países de otras partes del mundo. Aquí es para reforzar la solidaridad de manera unitaria y con compromisos concretos para eliminar el bloqueo y para que quiten a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hoy Cuba vive un momento sumamente difícil en el cual es necesaria más que nunca la solidaridad de los pueblos para la defensa de Cuba. Es el momento preciso en el marco de los 200 años del Congreso Anfitriónico de Panamá para seguir construyendo junto a nuestros pueblos la defensa de nuestra soberanía y de nuestras independencias. Continuamos con otras informaciones. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad denunció enérgicamente el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. De acuerdo con la organización, resulta inadmisible que el Comité del Nobel presente a la opositora ultraderechista como una figura unificadora cuando ha obrado constante y abiertamente en contra del pueblo venezolano. También considera que este nombramiento es un eslabón más en una estrategia de muerte y dominación que pretende imponer en Venezuela una supuesta transición a la democracia a través del uso de la fuerza. La estrategia viola flagrantemente el derecho inalienable de la nación bolivariana a su autodeterminación y busca convertir al Caribe en un sangriento escenario de guerra, denunció así la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Ante esta grave y vergonzosa maniobra, los intelectuales de la red llamaron a todos los países que defienden genuinamente la paz a alzar su voz de manera contundente y unísona.
Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Al regreso, le estaremos presentando un reportaje especial sobre el Congreso en Defensa de la Madre Tierra con participación cubana. Ya volvemos. Lo adelantábamos antes de la pausa. A pesar de las amenazas imperiales contra Venezuela, representantes de unas 63 naciones asistieron al Congreso Internacional en Defensa de la Madre Tierra con sede en Caracas. Desde la nación sudamericana nos amplía la periodista Mayelín del Sol. Lideran un proyecto para la conservación de ecosistemas marinos donde se produzcan derrames de hidrocarburos u otros aceites. La novedad es el empleo de un dispositivo absorbente creado por ellos a partir del empleo de materiales reciclados como la fibra de polipropileno, el cabello humano y el pelaje animal. Para entre los dos hacer el dispositivo que tiene una alta flotabilidad y una alta carga de absorción también del petróleo, igual como pudimos ver en el experimento. Ese es un dispositivo hecho solamente de pelo animal y absorbe todos los aceites de cualquier tipo, hidrocarburos, aceites minerales, aceites animales, y los deja fijados al cabello y solamente deja pasar el agua. También en el Congreso Internacional en Defensa de la Madre Tierra se expusieron parte de los experimentos que realiza el Observatorio Nacional de la Crisis Climática y el impacto del trabajo que desarrollan las 62 estaciones meteorológicas comunitarias. Más que todos los sismos hemos tenido problemas con lo que viene siendo inundaciones, ¿verdad? Nosotros intentamos instalar estas estaciones meteorológicas comunitarias en la parte más alta de lo que vienen siendo las principales cuencas del país. Esto con el objetivo de que ellos puedan realizar sistemas de alerta temprana a las zonas más bajas, así se mantengan informados, ¿verdad? De alguna proximidad, de alguna inundación o algún evento de este tipo que sí nos han afectado mucho más a nosotros aquí en Venezuela. Unificar criterios en defensa de la verdad científica y las soluciones a problemas ecológicos globales motivó el diálogo ético y responsable en Caracas. Nosotros pusimos la experiencia que tiene Cuba en el desarrollo, en la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy Cuba cuenta con alrededor del 20% de sus áreas hoy están protegidas y estamos inmersos en otro proceso que son la creación de las OMEC, que son otras maneras de la protección de los ecosistemas. Y fue también muy acogido, es una categoría que se está generalizando en el mundo, que son menos estrictas, son categorías de protección menos estrictas, pero son importantes igual. Estamos haciendo un llamado a la conformación de una línea especializada en comunicación, el periodismo ambiental, que debe fortalecerse con estudio, con formación, con ciencia, con tecnología, para ayudar en uno de los procesos más importantes ante la crisis climática, que es la educación y la formación de los pueblos. Por lo que potenciar los esfuerzos gubernamentales y la innovación científica a favor del cuidado medioambiental son desafíos a los cuales Venezuela instó al mundo en circunstancias complejas para la humanidad. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Por eso hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín.
Muchísimas gracias, qué gusto saludar a todos los que están en nuestra compañía. Desde el Instituto de Meteorología le doy a conocer los detalles sobre las condiciones meteorológicas en Cuba y sus principales destinos turísticos. Les comento que todavía se mantienen las condiciones favorables a las precipitaciones. Sigue sobre el territorio cubano una vaguada que está aportando humedad en nuestra área geográfica, en un sistema que, como ven, mantienen todavía los nublados en el centro y oriente del territorio nacional, y eso va a estar estimulando la humedad y la nubosidad con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Esta vaguada está representada también en la altura con otros factores a escala local y el paso de una onda tropical por el Caribe occidental, y todo eso estará incentivando las precipitaciones. Por eso, iniciando la semana en los principales destinos turísticos de la región occidental, sol y algunas nubes en las primeras horas del día, y ya por la tarde entonces se incrementará la nubosidad, pero solo con aislados chubascos y tormentas eléctricas aquí en la capital, así como en los destinos turísticos de Viñales y María la Gorda. En el resto de la región, sol, algunas nubes y escasas las precipitaciones. Temperaturas alrededor de los 30 y 31 grados Celsius. Mientras tanto, en la parte central también será una jornada de sol y algunas nubes, excepto en Playa Santa Lucía, donde durante toda la jornada predominarán los nublados con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Se van a extender hasta horas del anochecer. Mientras tanto, en Cayo Santa María, en Cayo Coco, en Cayo Guillermo y también en Trinidad, las precipitaciones llegarán a partir del mediodía, siendo algo más fuertes en Jardines del Rey. Temperaturas en esta parte del país de 28 grados Celsius, precisamente en los cayos pertenecientes a Jardines del Rey, y entre 29 y 30 grados Celsius en el resto de esta región. En la parte oriental también será una jornada de abundantes nublados durante casi todo el día, sobre todo en Playa Guardalavaca y en la ciudad de Baracoa, donde desde bien temprano en la mañana son posibles chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Por la tarde, las precipitaciones se extenderán también a las ciudades de Santiago de Cuba y de Bayamo. Las temperaturas en el oriente cubano entre 31 y 33 grados Celsius. La salida del sol a las 6:49 de la mañana será por Punto de Maicí en el extremo oriental, y a las 7:17 de la noche se estará poniendo por Cabo San Antonio en el extremo más occidental de Pinar del Río. La luna oficialmente comienza este lunes en su fase de cuarto menguante. Así que ya usted sabe, otra jornada en el territorio cubano de chubascos y lluvias, esta vez en los destinos turísticos de Centro y Oriente. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Excelente jornada también para ti, Ailín, y gracias por estas precisiones. Nosotros avanzamos con otros temas y lo decíamos en titulares. Este 12 de octubre, Cuba celebra los 60 años de una institución clave en la protección de vidas humanas y el desarrollo científico, el Instituto de Meteorología. Fundado en 1965 tras el traspaso del Observatorio Nacional a la Academia de Ciencias, su creación fue impulsada por el doctor Antonio Núñez Jiménez, marcando el inicio de una nueva era de vigilancia climática, innovación y soberanía tecnológica. A su historia nos acerca la periodista Gladys Rubio en el siguiente reporte. En una colina de la costa norte habanera, en primera línea de cada encuentro entre la tierra y la furia del mar y el viento, tiene un lugar de privilegio el Instituto de Meteorología. Nació para interpretar y anticiparse a la fuerza de la naturaleza, desentrañar fenómenos de origen hidrometeorológico, proteger la vida y contribuir a reducir las pérdidas de recursos económicos ante desastres naturales. Desde su fundación en 1965, ha salvado la vida de miles de habitantes de este archipiélago que nació en la ruta de los huracanes. Cuando amenaza un organismo tropical, el Instituto de Meteorología lidera una poderosa cadena de instituciones en la que son eslabones el gobierno, la defensa civil, las entidades de salud y recursos hidráulicos, los medios de comunicación, las fuerzas de las FARC y el MININ, entre otras muchas. Distribuidos en estaciones y entidades de la ciencia en todo el país, los trabajadores del Instituto de Meteorología han mantenido su trabajo y su servicio a la población y a la ciencia, con pocos recursos o con redes de estaciones y de radares con tecnología digital como existen hoy. Un estilo de trabajo quizás porque son herederos de las cualidades del hombre que, sacudido por el doloroso golpe del ciclón Flora, comprendió la necesidad de conocer con antelación
las características de los fenómenos meteorológicos. Ello contribuyó al surgimiento de la institución. Y durante la batalla de ideas, a propuesta del comandante en jefe, surgió un programa que mejoró el soporte tecnológico del instituto. Por su preocupación de reforzar la alerta ante las amenazas de huracanes, Fidel participaba en los segmentos de pronóstico del tiempo en vivo en la televisión, desde el propio instituto, educando a la población y a los sectores de la economía. Ustedes lo vieron que llevaba esa dirección y advirtieron a los matanceros. Ahora ven que esto está cambiando de dirección y se vuelven a advertir a los habaneros. Y ya ahora las palabras que tú decías ayer y hoy, de que no se debe bajar la guardia ni un segundo, es aplicable a Pinar del Río, a La Habana, a Matanza, al centro y a todas las provincias que toman medidas. Son páginas excepcionales de la historia de la isla que unen las huellas de este centro científico con las huellas de Fidel, quien puso todas sus esperanzas y empeño en el desarrollo de la ciencia cubana, esa que honran con su entrega y talento los trabajadores del Instituto de Meteorología de todos los tiempos. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Por eso le doy la bienvenida en el estudio al colega Orlando González Cruz. Saludos, Orlando. Sí, el saludo para ti, Claudia, saludos para todos los televidentes. Este domingo concluyeron los sextos compromisos particulares en la Serie Nacional de Béisbol número 64. Quedaron suspendidos a causa de la lluvia los duelos entre los Alazanes de Granma y los Azucareros de Villa Clara, además del enfrentamiento Elefantes de Cienfuegos, Vegueros de Pinar del Río. El juego Tigres de Ciego de Ávila, Indios de Guantánamo quedó sellado con igualdad a 0. Los Cocodrilos de Matanzas siguen aferrados a la cima y dieron un golpe de autoridad ante sus más cercanos perseguidores, Cazadores de Artemisa, venciéndolos con pizarras de 8-0 con la dupla Ganador Salvador de Silvio Iturralde y Josney García. José Noroña pegó cuadrangular y Eduardo Blanco empujó 3 carreras. Por su parte, los Huracanes de Mayabeque siguen escalando en la tabla de posiciones y se colgaron del brazo de su principal lanzador, Yadian Martínez, para disponer de los Piratas de la Isla 3-0. Los Leones de Industriales vencieron cerradamente a los Gallos de Santi Espíritus 2-1, con trabajo ganador de Juan Xavier Peñalver. Ángel Alfredo Echevarría jonroneó. Por último, los Toros de Camagüey superaron en un verdadero duelo de batazos a las Avispas de Santiago de Cuba 14-12. Ganó Rodolfo Solís y pegaron cuadrangulares Joel Yankee, Reinaldo Almanza, Jordi Pereira, Jason Martínez y Jordanis Samón. En el segundo turno de un doble programa, los santiagueros se desquitaron y noquearon a los camagüeyanos 20-6 con la segunda victoria de Eider Pérez y cuadrangular de Jason Martínez, quien al igual que Joel Quijiver trajo a 4 compañeros para el plato. Y una brillante actuación del lanzador Raidel Martínez no pudo evitar la eliminación de los Gigantes de Yomiuri en la postemporada del béisbol profesional japonés. Tenemos los detalles sobre la única salida del lanzador derecho pinareño en los playoffs 2025 en el siguiente material del colega Embare Miguel Elba Valdés. Veamos. Raidel Martínez brilló este domingo desde la lomita de lanzar, pero no pudo evitar la eliminación de los Gigantes de Yomiuri a mano de las Estrellas de Dena. El marcador final indicó superioridad de los locales en el estadio de Yokohama de 7-6. Martínez no permitió imparables ni anotaciones en un inning y 2 tercios, en la que significó su salida de debut en los playoffs 2025 de la NPB. Así también se despide de la presente postemporada nipona con promedio inmaculado de limpias tras 2 derrotas seguidas de los Gigantes. En la fase final del playoff de la Liga Central, Dena tendrá terreno de promedio a los Tigres de Hanshin. Ese duelo comenzará el próximo día miércoles 15 de octubre. Esa misma fecha inicia el accionar de Iván Muinelo como primer abridor de los Halcones de SoftBank en este playoff. Sus rivales en el Pacífico serán los luchadores de Nippon Ham del también cubano Ariel Martínez. La campaña regular estuvo llena de grandes resultados tanto para Raidel Martínez como para Iván Muinelo.
Martínez fue el líder de salvados en el centro con 46 y Moinelo fue la mejor efectividad del Pacífico, 1.46 después de solo 27 carreras permitidas en 167 entradas de labor. En Barek Miguel Elba Valdés, Cubavisión Internacional. Y de esta manera ponemos el punto final para los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a ti, Orlando, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa informativa. En los minutos finales de nuestro noticiero le estaremos contando sobre las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana que tienen lugar en Camagüey. Ya volvemos. Lo decíamos en titulares, Cuba denunció en la Feria del Mercado Internacional Audiovisual de Italia una nueva agresión desde Estados Unidos contra la producción cinematográfica en la mayor de las Antillas. En ese sentido, el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, Alexis Triana, expresó en declaraciones a Prensa Latina que se trata de una estafa realizada desde la ciudad de Miami con una falsa comisión fílmica cubana. Al respecto, aseveró que, con total impunidad, se vende como la Cuban Film Commission y utiliza un falso logotipo de ese organismo, así como de la Asociación Cubana del Audiovisual, para tratar de usurpar el nombre de una comisión que en realidad funciona en Cuba y engañar así a potencias clientes. Asimismo, utilizan un sitio web con dirección .org con el fin de aparecer como entidad oficial, a la vez que acreditan una sede irreal en la capital cubana. Por otra parte, para atraer negocios relacionados con proyectos cinematográficos, utilizan como gancho ofrecimientos falsos de facilidades de impuesto de hasta un 40% y permisos de filmación que son totalmente inviables. La verdadera comisión fílmica con sede en Cuba fue creada el 14 de junio de 2019, presidida por el titular de Cultura, y se ratificó como instancia gubernamental para el desarrollo de la producción cinematográfica y audiovisual. Continuamos hablando del séptimo arte, pues Cuba lamenta este domingo el fallecimiento de Mario Naito López, uno de los mayores expertos de la Cinemateca de Cuba y a su vez imprescindible crítico, editor e investigador esencial para el cine cubano. Naito fue un amante de la radio, la televisión y el cine por igual, ferviente estudioso del séptimo arte, principalmente del cine cubano. Siempre dispuesto a entregar sus conocimientos en pro del conocimiento o del crecimiento de la manifestación en la mayor de las Antillas. Lo anunciábamos antes de la pausa. La Jornada de la Cultura Nacional se desarrolla en varios escenarios de Cuba con diversas propuestas. En esta ocasión se dedica al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y al aniversario 95 del natalicio del intelectual y revolucionario cubano Armando Jard Dávalos. De lo que acontece en Camagüey nos amplía la colega Aimee Amargós. Protagonista de incontables páginas en la historia y el arte, Camagüey es una ciudad con un reconocido patrimonio material y espiritual. En el contexto de celebración por el Día de la Cultura Cubana, se desarrolla un programa en varios escenarios del territorio. Va a estar dedicada la Jornada de la Cultura Cubana en Camagüey a los 65 años del grupo portador Bonito Patuá. Va a estar dedicada también a los 85 años del maestro Nazario Salazar, gloria de las artes visuales en nuestra provincia en Cuba, a los 80 años de vida y 55 de vida artística del Premio Nacional de Danza José Antonio Chávez. También está dedicado a los 25 años del proyecto EJU y 40 años de vida artística de su director Omar González Catá. Vamos a tener un amplio programa donde vamos a estar haciendo presentaciones especiales, vamos a tener el sábado del libro, vamos a estar llegando a las comunidades. Las presentaciones durante todo el mes de octubre del Teatro del Espacio Interior. También nuestras peñas infantiles habituales de los fines de semana van a salir a escuelas primarias, a comunidades en transformación. El Ballet de Camagüey se va a presentar en el Teatro Principal con el estreno del mes de julio, Drácula, una obra
que fue del agrado del público y que muchas personas nos piden que, bueno, que repitamos. El cine estará presentando una programación con filmes cubanos restaurados, enviados por el ICAI, el estreno del animado El Clarín Mambí, dedicado a los 65 aniversarios de fundación de los animados ICAI, y la presentación especial de la serie Ruta ADN. Las actividades caracterizadas de la unidad que se hacen cada mes van a estar dedicadas, todos de una manera u otra, a resaltar por qué celebramos en Cuba del 10 de octubre al 20 de octubre la jornada de la cubanía o la jornada de la cultura cubana. Del 10 al 20 de octubre, una jornada muestra la riqueza de la cultura camagüeyana junto a sus valores más genuinos. Momentos para pensar en la mejor manera de defender desde el arte y la literatura la nación. Y es momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de reiterar los principales temas abordados. En esta emisión le informamos de la jornada final del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en México. Asimismo, le ofrecimos un acercamiento a la historia del Instituto de Meteorología de Cuba a propósito de sus 60 cumpleaños. De igual forma, destacamos la denuncia de Cuba sobre una estafa vinculada a una falsa comisión fílmica en Estados Unidos. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.